Saludamos al asambleísta Raúl Tello, quien está con nosotros, él es del Movimiento Unidos por Pastaza. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes. A usted por aceptar la invitación. ¿Pesó la razón o la presión? Mire, yo creo que al respecto de los temas tratados el día de ayer en la Asamblea Nacional a propósito de las reformas al COIF, dividen a la sociedad y por tanto el espacio de debate político más importante que tiene el país, que es la Asamblea, también se muestra dividida. Y se muestra dividida no únicamente por las presiones que pueden existir desde la ciudadanía, sino también por la forma de pensar, los principios que tenemos cada uno de los asambleístas. Desde luego que son temas absolutamente complejos, pero obviamente que en determinado momento nos corresponde tomar decisiones y tomar posiciones al margen inclusive de lo que en determinado momento puede cuestionar o no la sociedad. ¿Usted votó a favor o en contra de la despenalización del aborto? Mire, en el tema de la despenalización del aborto yo he votado en contra, porque además de ello, esa fue una posición mía cuando yo realicé campaña electoral en mi provincia, en Pastaza. Yo no podía cambiar esa posición ahora cuando desde algunos sectores de la sociedad pueden existir algunas presiones. Es un tema absolutamente complejo porque desde luego está de por medio el derecho de las mujeres a tomar una decisión, pero también por otra parte está el derecho de un niño que viene a ser niño desde que ha sido concebido, a tener vida, a nacer, a poder tener la posibilidad que hemos tenido todos los seres humanos que de nacer. En ese sentido, el hecho de que aprobemos o no aprobemos, mejor dicho, la despenalización del aborto, sin duda alguna obliga además no únicamente al Estado ecuatoriano, sino a la sociedad entera a asistir de manera adecuada a quienes pueden ser víctimas de esta situación violenta que bajo ningún punto de vista son aceptables en una sociedad racional. En tal sentido, el Estado ecuatoriano tiene que tomar medidas urgentes de asistencia no únicamente psicológica, sino de asistencia inclusive económica y social para quienes son víctimas de esta situación. Mucho más tratándose de víctimas niñas y adolescentes. Y también desde la sociedad, las organizaciones que han venido presentando su posición en contra de la despenalización del aborto, tienen hoy la obligación moral, la obligación de asistir, de implementar planes, programas de asistencia a quienes son víctimas de esta situación. Sin duda alguna, porque no solamente el tema debe quedar tal como está aprobado hoy en día por la Asamblea Nacional, hay mucho más tela que cortar, que analizar, que profundizar para que hechos como estos no ocurran, ¿verdad? Desde luego que sí. En primer lugar, hay que desde la sociedad tratar de evitar al máximo posible de que tengamos una sociedad violenta y que las víctimas sean precisamente las mujeres y mucho más niñas y adolescentes. Pero por otra parte, si estos hechos ya se producen y si fruto de aquello se produce un embarazo, obviamente ahí tiene que estar la sociedad y el Estado como tal para asistir a esas víctimas e inclusive para asistir en determinado momento al fruto de esa situación, que son obviamente un niño en nacimiento y que merece, si obviamente la madre no quiere hacerse cargo de ese ser humano, que lo puede hacer alguien en la sociedad, pero que lo puede hacer con la asistencia absoluta de parte de la sociedad y de parte del Estado. ¿Cuál era su posición frente al uso del cannabis? Fue aprobado ese tema con 85 votos. Mire, vivimos en una sociedad bastante compleja y más que nada el Ecuador, que se ha convertido en un espacio importante fundamentalmente para el narcotráfico y para el microtráfico. Yo creo que lo que el día de ayer se aprobó al respecto del cannabis realmente es
peligroso en la medida... Por más que se diga que es para el uso terapéutico. Mire, yo creo que ahí se debió de establecer con absoluta claridad la posibilidad de poder acceder a medicinas que existen en el mercado internacional para el uso terapéutico, quienes hacen uso de eso puedan acceder. Pero el hecho de permitir la producción, yo creo que es absolutamente peligroso, cuando además tenemos un Estado que ha sido incapaz de controlar adecuadamente temas de seguridad y otros temas complicados. Yo veo difícil también, y espero que me equivoque al respecto, de poder controlar de que la producción de cannabis sea exclusivamente para uso terapéutico y medicinal. Y lo otro, asambleísta, los ecuatorianos siempre han señalado, en la mayoría, frente a toda esta corrupción que ha existido en los últimos años, que se deben incautar los bienes producto de delitos de corrupción. Resulta que la Asamblea, con 59 votos, niega este tema. Yo creo que es importante que miremos la votación aquí. ¿Quiénes negaron ese tema? Usted no lo negó. Son quienes han venido defendiendo el estado de impunidad que se construyó durante 10 años. Los que quieren que no se los tope. Son quienes quieren no únicamente que no se les tope desde el ámbito de una sentencia que puedan recibir por hechos de corrupción, sino que no se los tope en los bienes. Son quienes pueden inclusive pensar, no importa estar 2, 3, 4 años en la cárcel y luego salir a disfrutar de los bienes mal habidos. La incautación es una cuestión fundamental, porque el Estado tiene que recuperar los bienes de quienes se han enriquecido fruto de la corrupción, a costa del hambre, de la miseria del pueblo ecuatoriano. En otros países existe este tema y solo aquí en el Ecuador pasa esto, realmente. Obviamente ahí sigue existiendo y ha sido clarísimo, si miramos la votación, ¿quiénes votaron en contra de esa disposición? Lo hicieron defendiendo, yo creo, que posiciones ya no únicamente de grupos, sino posiciones de carácter personal. Claro, miran que en el futuro, en determinado momento, pueden ser afectados y por tanto negaron esa posibilidad y lo hicieron yéndose en contra de los intereses del país, en contra de los intereses del pueblo ecuatoriano y en contra de lo que se ha venido hablando de manera permanente, la lucha en contra de la corrupción. Sin duda, y para cerrar este diálogo asambleísta, está bien que se haya aprobado la identificación de las personas en caso de delito flagrante, que se les vea el rostro. Desde luego que sí, considero que la sociedad tiene el pleno derecho de reconocer a los delincuentes, que los delincuentes no estén protegidos por aquella disposición que sí, que tiene que ver con una cuestión que se relaciona con la presunción de inocencia, absolutamente como un derecho de todos los ciudadanos. Pero obviamente, si se trata de delitos flagrantes, es importante que la sociedad conozcamos a los delincuentes, inclusive para poder protegernos en determinado momento de ellos, porque caso contrario no sabemos en qué momento podemos estar expuestos a la agresión de parte de un delincuente. Asambleísta, agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana, que tenga buen día. Muchas gracias, muy amable. A usted, Raúl Tello, asambleísta de Unidos por Pastaza, con esto de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, temas complicados, complejos, como lo ha dicho el asambleísta, pero que han tenido su votación el día de ayer. Vamos a hacer la pausa, son las 7 de la mañana con 29 minutos. Cuando regresemos habrá más noticias para ustedes, no se vayan.